Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro, cariño. ¿Cómo estás, mi bisonte? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido bisonte, ¿vale? Ya sabes que las lecturas bonus son más espirituales. Vamos a hacer caso de nuestra intuición, mi querido bisonte. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo, ¿vale, cariño? Empezamos, mi querido Tauro. Te quiero, corazón. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Muy bien, Tauro, cariño. Mi querido bisonte, una de las imágenes que he visto con el cuenco de cuarzo es como que tu mundo estuviera de cabeza en estos momentos, Tauro. Siento, mi querido bisonte, que hay como una soledad, como una tristeza en ti. A lo mejor estás acompañado, acompañada, pero es como que hay algo que te falta concluir, hay algo que te falta vivir, Tauro. Y muchas veces te preguntas si las cosas van a cambiar en tu vida, si a lo mejor de repente las cosas se van a poner en orden, si va a haber justicia, no va a haber justicia, o si simplemente tendrías que continuar con tu destino, con tu vida, mi querido Tauro. Siento esto. Siento, bisonte, que para un grupo de ustedes, aunque de repente tú estás acompañado, acompañada, es como que sientes una soledad, una tristeza. A lo mejor el día a día, a lo mejor estás con mucho trabajo, con mucha responsabilidad, o tu pareja está con mucha responsabilidad, o te preguntas, ¿para qué estoy trabajando tanto? ¿Por qué hago tantos proyectos si estoy tan solo, estoy tan sola? Te estás poniendo en el peor de los casos, mi querido bisonte. Por eso te digo que parece como que tu mundo está de cabeza en estos momentos. No te preocupes, esto nos pasa a todos, Tauro. No sé, llámalo los planetas, Mercurio, o que Marte está cerca por ahí. Yo no soy astrólogo, pero esto nos pasa, a veces inclusive con el mismo clima. Cuando hay un día lluvioso, cuando llega lo que es el otoño, parece que nuestras defensas se bajan. Y salimos, de repente vamos al gimnasio a hacer una compra y estamos como deprimidos. A veces es el mismo ambiente, por eso es importante desconectar, por eso es importante, a veces yo qué sé, salir de vacaciones para poder ver otras luces, otras tierras, otras costumbres, mi querido Tauro. Pero siento que muchos de ustedes, bisonte, es como que quieres un cambio, es como que te falta vivir, es como que me dice Richard, yo siento que todavía hay muchas cosas que tengo que hacer en esta tierra. ¿Y por qué no lo haces, bisonte? No es necesario de que tú todo lo hagas de golpe, Tauro. Puedes hacerlo de poco en poco, bisonte. Siento
Siento, Tauro, que estás un poco insatisfecho, insatisfecha. Siento esto. O de repente, mi querido Tauro, puede ser que has tenido lo que es la mala suerte de separarte de alguien y te cuesta volver a rehacer otra vez tu vida, o quizás, cariño, tu corazoncito le pertenece a él o a ella y te cuesta volver a empezar otra vez, bisonte. Tienes que darte lo que es una oportunidad, Tauro. No puedes continuar así. ¿Sabe por qué, Tauro? Porque si tú no te rescatas, eso es como si fuera un gran agujero negro. Te va absorbiendo, 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 se acerca más la energía de la nada y al final, cariño, te va a consumir, bisonte. Tienes que salir de esa pequeña depresión o de esa depresión que tú estás teniendo en estos momentos, porque siento que no encuentras satisfacción en nada en estos momentos, Tauro. Tienes que rescatarte, bisonte. Vamos a ver, Tauro, signos. Vamos a ver, mi querido Tauro. Me sale lo que es un Libra. Me sale tu signo Tauro o Virgo. Me sale Cáncer. Cierras con Sagitario o Acuario, bisonte. Vamos a ver iniciales, mi querido Tauro. Vamos a ver iniciales, bisonte. Me sale lo que es la letra S, la letra P, la letra C y la letra J, bisonte. Vamos a ver, carta guía, carta consejo para mi querido Tauro, que es una semana que está un poquito deprimido y deprimida. Y también el otro punto, ahora que lo estoy pensando, Tauro, puede ser que no estás deprimido, estás enojado, estás enojada. Quizá de repente porque no ves cambio en una situación o de repente ves que esta persona no cambia. Me sale la carta de la Torre, cariño. No te aísles, Tauro. No te aísles, porque la carta de la Torre es un bloqueo, es un obstáculo, es una pared que cuesta posiblemente saltar al otro extremo, Tauro. Este personaje está solo, está sola, bisonte, y está mirando lo que es al cielo, fíjate. Es como que dice, por Dios, ¿hasta cuándo voy a continuar así? ¿Por qué me pones tantas pruebas? ¿Por qué si salgo de una, entro en otro problema? ¿Qué es lo que yo he hecho malo? ¿Por qué siento que estoy pagando a lo mejor karma? ¿Por qué siento que estoy pagando algo malo cuando yo siento que he intentado hacer las cosas siempre bien? Hacer lo correcto. ¿Por qué me pasa esto? Bisonte, cariño. Mi querido bisonte, no lo tomes como algo negativo. De todo se aprende, Tauro. Hasta de las cosas malas que nos puedan pasar en este momento. En esta tierra, cariño, estamos para aprender, para evolucionar. Yo entiendo tu enfado. Alguno de ustedes está enfadado, enfadada. Como dice en esa frase, ¿no? Como un familiar mío dice. Soy una persona que solamente me dedico lo que es a trabajar. No tengo vicios. No voy poniendo los cuernos por ahí, ni teniendo aventuras, trato de hacer lo correcto. Pero sin embargo, me enfermo, sin embargo, no encuentro a una persona correcta. A lo mejor, bisonte, las energías te están diciendo, deja de buscar la perfección y vive un poco más, Tauro. A lo mejor eso es lo que te está diciendo las energías. Con esto no te digo de que tú cambies tu esencia. Con esto no te digo, cariño, que te lo comas todo. A lo mejor, corazón, estás tan centrado en hacer las cosas perfectas que no estás viviendo. Y el universo te dice, vale, si tú te quejas que solamente trabajas, a lo mejor tienes que desconectar, a lo mejor tienes que irte de vacaciones. Te está hablando el universo, Tauro. O si tú de repente, Tauro, estás con una persona que ves que no cambia, a lo mejor el universo te está diciendo, ha llegado la hora de que tú hagas el cambio, bisonte. Pero es como que tú te quejas, como que tú miras al cielo. ¿Por qué no me ama? ¿Por qué no me corresponde? ¿Por qué no me presenta a la familia? ¿Por qué ese trabajo no es mío? ¿Por qué no me dan ese aumento, bisonte? Si no te dan ese aumento, cariño, pues el universo te está diciendo, búscate otro trabajo.
Si no te llaman de ese trabajo que tú quieres, a lo mejor el universo te está diciendo que tú has nacido para ser tu propio jefe, tu propia jefa. Pero no tratemos de buscar el punto negativo de la situación. Hay que buscar el lado positivo, bisonte. Eso es lo que me está diciendo con esta carta, con la carta de la torre. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot del año, Tauro. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver, ¿por qué estás tan negativo? La carta del paje de bastos. Alguien te atormenta, bisonte. Alguien te atormenta. Alguien te mira mal, Tauro. Porque mira esta carta, mira esos ojos, bisonte. Alguien te atormenta, alguien te mira mal, alguien te critica, alguien siempre está buscando los 5 pies al gato. Cariño, corazón, no permitas que estos vampiros energéticos prácticamente acaben contigo. Tú eres Tauro. Tú eres Tauro, cariño. Tú tienes la fuerza de 1000 bestias. Ya está. Tú eres Tauro. ¿Por qué permites que una persona trate de influir prácticamente en tu vida, en tus decisiones, en tu comportamiento? Es como que tú me dices, Richard, parece como que yo lo debo algo, parece como que yo le hubiera hecho algo. Siempre está buscando algo negativo en mi vida. Porque tú lo escuchas, Tauro. ¿Por qué lo escuchas? Si sabes que esta persona solamente busca algo negativo en tu vida, ¿por qué lo escuchas? ¿Por qué le prestas atención? ¿Te has preguntado que a lo mejor esta persona le gusta llamar la atención o quiere llamar tu atención? Y si tú lo prestas atención, pues va a estar ahí, pinchando, 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 porque ya sabe cómo tú reaccionas, bisonte. Vamos a ver, Tauro. La carta también de las de espadas. Esta persona siempre te reclama, o esta persona, cariño, piensa que tú tienes culpa en algo. Lo tienes cerca. Tú lo tienes cerca, esta persona. Esta persona, no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor es tu vecino, a lo mejor es tu amigo, tu amante, tu pareja, un familiar, que ni bien tú sales de la puerta de tu casa, ya piensa, cariño, que lo vas a hacer algo, te mira mal, no te saluda, ya no es como antes esta persona. Y de repente tú lo preguntas y lo dices, oye, ¿pasa algo? ¿He hecho algo malo? ¿He hecho algo malo para que me mires así? ¿He hecho algo malo para que no me hables? Y te dice, no, todo está bien, pero no todo está bien. Porque aquí este personaje le brilla los ojos y tiene lo que es una armadura, Tauro. No todo está bien. No te está hablando claro, Tauro. Y lo peor, bisonte, es que a ti te hace sentir mal. A lo mejor es tu pareja que viene siempre enfadado, enfadada, o de repente, bisonte, no te come. Y tú dices, bueno, estará cansado, estará cansada, ¿no? Pero ves que pasan los días y continúa con ese enfado, Tauro. O tú continúas que esta persona, tú ves que esta persona continúa portándose de una forma fría. Y tú dices, pues algo está pasando aquí. Lo preguntas y te dicen, no, todo está bien. Todo está bien. No te creas películas en tu cabeza, bisonte. Eso es lo que te dice esta persona. Pero no todo está bien, Tauro. No todo está bien. Vamos a ver qué más me dicen, Tauro. Te mira con desconfianza. Parece como que ocultara algo. Te mira con desconfianza, cariño. Me sale lo que es la carta del 3 de copas, bisonte. Vale. Para algunos de ustedes, mi querido Tauro, sinceramente, vale, aquí hay un mensaje que puede ser para ti como también puede ser para ellos. La carta del 3 de copas y la carta de las de espadas con la carta del paje de bastos nos están diciendo, cariño, o esta persona está con la cabeza caliente, tú ya me entiendes, ¿no? La cabeza caliente, cuando yo digo corazón, que sus ojitos prácticamente están mirando a otra persona. O tú estás con la cabeza caliente. Te gusta otra persona y puede ser que ellos ya sospechan de esto. Si tú me dices, Richard, no, Richard, yo no estoy haciendo esto, yo soy santa, yo soy santo, cariño. Ellos están con la cabeza caliente. ¿Por qué? Porque la carta del 3 de copas nos están diciendo de relaciones ocultas o amantes.
Por eso su cambio de actitud. Si tú me dices, Richard, son mis vecinos, son mis compañeros de trabajo. A lo mejor esa persona, cariño, piensa que tú estás tonteando, que tú estás ligando o que tú estás coqueteando con su pareja, o piensa de repente, cariño, que tú vas a quitarle a su hombre o a su mujer. Piensa esto, cariño, porque está relacionado con amantes, con relaciones ocultas, mi querido bisonte. Entonces, se ha creado un concepto negativo hacia ustedes, Tauro. Y no te lo dice por vergüenza o porque quizás pues no está tan seguro, no está tan segura, y por eso que no te lo dice, Tauro. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mundo es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2, la carta del juicio es un sí, Piscis, cariño. Siento, mi querido bisonte, que hay una persona que piensa que tú de repente estás saliendo con alguien, o tú piensas de repente de ellos, o que tú de repente vas a quitarle a su hombre, cariño, o a su hembra, que se respeta, mi querido bisonte. Vamos a ver, Tauro, qué me quieren decir. El tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro, cariño. Me sale la carta del mundo. Dice, buen trabajo. Escucha. Alegría, contento y gratitud. El camino conduce lo que es a la iluminación. Encomiéndate lo que es el arcángel Miguel, cariño. El mundo, la suerte te acompaña. La suerte te acompaña, ¿vale? Yo siento, mi querido bisonte, yo siento que la ignorancia de ellos, porque esto es la ignorancia de ellos, que piensan de repente de que tú le vas a arrebatar algo importante o que tú de repente estás haciendo algo en contra de ellos, cariño, le lleva inclusive a querer hacer algo en tu contra, Tauro. A lo mejor habla mal de ustedes, a lo mejor, cariño, te está llamando por números ocultos, mensajes ocultos, inclusive magia. Pero tú tienes el mundo. Al tener lo que es el mundo, cariño, y encomiéndate lo que es el arcángel Miguel, no van a poder contigo. No van a poder. Es como que en estos momentos tú estás lo que es en el huevo cósmico. Estás dentro. El Espíritu Santo, Dios, tus guías, te están cuidando, te están arropando, bisonte. Pero ellos lo intentan. Ellos lo intentan, cariño, pero no pueden llegar a ti. No pueden. ¿Y todo por qué? Por una confusión, Tauro. Por no hablar. Porque de repente piensan que tú eres la lagarta del barrio. El lagarto del barrio, cariño. Cuando mi Tauro es un santo. Es un pan de Dios. Vamos a continuar, bisonte. A ver, ¿qué más me dicen? Mi querido Tauro, el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale lo que es la carta del 8 de bastos y la carta de la matriarca con la carta del 2 de espadas. Tauro, 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 cariño, Tauro. O tienes una visita, que también puede ser el caso, ¿no? O tienes una visita o vas a tener una visita a lo mejor de tus suegros, ¿por qué no? O tienes una invitación de una persona mayor de 40 años, diría inclusive mayor de 50 años. Yo te recomiendo, mi querido bisonte, que te cuides, porque la carta del 2 de espadas representa decisiones, pero también representa, cariño, traiciones, ¿vale? El 2 de espadas. Y aquí está la persona mayor, mira. Aquí está la persona mayor y aquí está lo que es la carta de desplazamiento, la invitación, Tauro. Es como que la familia, yo siento que la familia de ellos, a lo mejor de tu pareja, de tu amistad, una familia te invita. Pero tú tienes como un poco de desconfianza, Richard. Sinceramente, la última vez que yo estuve en esa reunión, yo salí con un dolor de cabeza.
salí nervioso, nerviosa, porque había mucha tensión, porque no me da buena espina esta mujer o este hombre mayor, no me da buena espina. O de repente, mira, no quiero ser esa mente tan cochina, sinceramente, Bisonte. O de repente, Tauro, puede ser que hay un viejo verde. O la mujer te seduce, Bisonte. También puede ser el caso. Si no es así, cariño, tú no te sientes cómodo, no te sientes cómoda llegando a la casa de ellos. Hay algo que te repugna, hay algo que te bota para atrás, Bisonte. Hay algo que te bota para atrás. Y a ti te sabe mal esto, Tauro. O de repente tu pareja te obliga. A lo mejor tu pareja te dice, tenemos que ir a ver a mamá y a papá. Y tú dices, uff, por Dios, otra vez ver a los suegros, encima que yo me aburro, están en su mundo. O de repente, cariño, te preguntan cómo está el trabajo, cómo está la relación. Y tú de repente tienes un problemita con tu pareja, dices todo bien, y ellos te quedan mirando. O sea, tú no quieres llegar a esa casa. O puede ser tu familia, tienes una reunión, los primos, los tíos, tú no quieres llegar. Para ti es muy pesado esta situación, pero parece como que te sientes obligada a ir a ese sitio, Bisonte. Vamos a continuar, a ver. Tú no quieres llegar a ese lugar, Tauro. Vamos a ver, Tauro, cariño. Vamos a ver, la carta del 9 de espadas. No quieres, cariño. Tú sabes que si tú vas a ese sitio, vas a terminar discutiendo, inclusive vas a terminar enfermo o enferma, Tauro. Tú no quieres llegar a ese sitio, porque cierras con una carta. Me dice, Richard, no, es que no, Richard, sé que va a ir mal, pero siento que alguien te presiona, porque si no, no me saldría este mensaje en la lectura. Al fin y al cabo, cariño, tú decides si vas o no vas, pero si me está diciendo esto es porque alguien te presiona. Alguien te está diciendo, vamos a hacer ese viaje, a lo mejor ese es el punto. Vamos a hacer ese viaje para vernos con los amigos, con la familia, con los primos. Tú no quieres hacer eso, Tauro. No quieres hacer esto, pero te obligan, cariño. A ver, Bisonte, corazón. Vamos a canalizar, ¿vale, Tauro? ¿Qué está pasando, Bisonte? ¿Por qué ese sitio te repugna? ¿Por qué no quieres ir a ese lugar, Tauro? No todo tiene que ser familia. A lo mejor en este momento no quieres ir al trabajo. A lo mejor me dice, Richard, me levanto sin ganas. Me levanto sin ganas porque ya no me siento, como se dice, recompensado por ese trabajo, por ese proyecto. Quiero hacer cambios. Mira, Tauro, te aconsejo algo. Mira, yo soy de las personas, Tauro, que cuando ya siento que estoy quemado en un trabajo, yo simplemente cambio. Yo cambio. Soy yo quien renuncia, Bisonte. ¿Por qué? Por la paz mental, Tauro. Por la paz mental. Llega un momento en nuestras vidas, Tauro, al menos a mí me pasa, que la rutina me cansa. A mí la rutina me cansa. Por eso vosotros habrán visto que yo en mi canal siempre voy hablando de diferentes temas, porque a mí me cansa la rutina. Y cuando tú no estás bien haciendo algo, Tauro, mejor vete de ese lugar. Porque nada compensa con tu paz mental, nada compensa con tu tranquilidad. Tauro, es esto. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Uy, ¿qué es lo que estoy viendo, Tauro? No sé por qué me dice Richard, esa persona me escupe. Hay alguien que te escupe. Cuando tú sales de repente de casa, del trabajo, hace el gesto que está escupiendo, Tauro. Hay alguien que te escupe, Bisonte. No me gusta. Es una persona muy provocadora. O de repente me dice, Richard, cada vez que yo llego a la casa de mis suegros, me escupen. Aparezco yo y ¡pum! Ah, lo siento, tenía saliva por aquí, Bisonte. Es muy mal educado. Muy mal educada, cariño. ¿Por qué hace esto, Tauro? A ver, Tauro, ¿qué más me dicen? Mi querido Bisonte, Tauro.
Hay una imagen como dos personajes, pero con una tabla de surf. Pero son como gemelos, bisonte. No sé si a lo mejor tú, a tu alma gemela o una persona especial, tú lo has conocido lo que es en la playa o lo vas a conocer en la playa. Son como almas gemelas. Vamos a ver. Hay algo, Tauro, cariño. Bisonte, si te estás sintiendo mal, porque me ha mostrado algo, Tauro, ¿vale? Pero no te asustes. Si te estás sintiendo mal, ve al médico. Ve al médico, Tauro, porque me ha mostrado una parte como una carne grasosa, sinceramente, pero había mosca. Había mucha mosca, Tauro. O dime tú, bisonte, si está habiendo como plagas de mosca en tu casa. Dímelo, ¿vale? Puede ser enfermedad, Tauro. No todo tiene que ser brujería. Puede ser enfermedad. Pasa palo santo, incienso, trata de bañarte con agua de canela, porque siento que hay algo, hay un olor inclusive muy fuerte en el ambiente de tu casa, bisonte. Parece como que estuvieran echando algo podrido ahí, Tauro. Vamos a continuar. Hay una, hay una imagen, sinceramente tengo que buscar la palabra correcta para decírtelo. En primer lugar, me ha mostrado como una iglesia, ¿vale? Y había una criatura, de repente como de, ponlo 10 años, 12 años, pero las manos de este, vamos a llamarlo cura, sacerdote, eran como unas garras, bisonte, como unas garras. Tú ya me entiendes qué es lo que yo quiero entregarte el mensaje, bisonte. No sé si a lo mejor esto te ha pasado a ti, es como una trauma, cariño, o posiblemente puede ser que muchos de ustedes sospechan algo. Tauro, tengo que buscar las palabras ideales porque no puedo decir cualquier cosa por YouTube porque me pueden sancionar, pero tú ya me entiendes, ¿vale? Es como si fuera un sacerdote, vamos a poner una matriarca, un patriarca, yo qué sé, pero lo que no me gusta son sus garras. Si no, todo sería perfecto, todo sería maravilloso. Es como que esta persona, aparentemente, con esto no digo que sea un cura, no. A lo mejor es una persona que aparenta ser correcto, ser correcta, una persona, cariño, que se santifica, Tauro, se santifica, que te habla inclusive de la palabra de Dios, pero es como que a ti no termina de convencerte, Tauro. Como que tú me dices, Richard, hay algo en mi interior, hay algo en mi corazón que me dice, cuidado, cuidado, Richard, ¿vale? A lo mejor, aparentemente, a todo el mundo, esta persona como que le cae bien, a todo el mundo es una persona agradable. ¿Alguna vez tú de repente has comentado esto con alguien y te han dicho, oye, Tauro, te estás pasando, ¿no? Estás haciendo un comentario por demás. Yo diría, bisonte, que tu comentario no es por demás. No es por demás, Tauro. Hay algo que no te convence de una persona. Y no todo tiene que ser ni cura, ni matriarca, ni sacerdote, no. Puede ser una persona X que aparentemente tiene lo que es una vida formal, una vida correcta, Tauro, pero que a ti no te convence, Tauro. O a lo mejor es una persona que da una careta de buen chico, de buena chica, y a lo mejor es una persona que está inclusive pactado, cariño, o pactada. A lo mejor practica la magia, la hechicería, o tú estás lidiando con una persona que te dice, te amo, te quiero,
y tú sabes que esta persona practica algo. Y de repente tú en este momento, la imagen del niño o de la niña puede ser también tu inocencia. Al margen de la edad que tú tengas, también puede ser tu inocencia. Yo estoy tratando de sacar toda la información de lo que he visto. Y a lo mejor me dice Richard, a mí me da un poco de miedo, porque es cierto, yo le he pillado que lee las cartas, le he pillado que tiene rituales, él me dice o ella me dice que no va a hacer nada lo que es en mi contra, yo lo quiero, pero su forma, la forma como lleva su vida, pues a mí me asusta. Puede ser el caso, Tauro. Vamos a ver. No sé por qué me está diciendo muy fuerte, Tauro. Dile que te hable de su sueño. Has tenido lo que es un sueño, como que alguien te agarra, alguien te abraza, bisonte. Me dice, dile por favor a Tauro que hable de su sueño. Como que ese sueño, Tauro, como que alguien te sigue, alguien está detrás de ti, como que tú sientes que intenta arrebatarte lo que es tu vida, Tauro. Por eso que me dicen, dile que le hable de sus sueños. Tú sientes que intenta arrebatarte de tu vida. Hay la imagen como de un gavilán, vamos a llamarlo, un halcón. Es un halcón, no gavilán, como un halcón. Ese halcón observa y intenta como cazar, pero de los orificios sale como gusano, bisonte, Tauro. No sé por qué siento, Tauro, no sé por qué siento que es como que tienes personas en tu entorno que no están teniendo un concepto bueno hacia ustedes, como que hay mucha envidia, mucho celo, mucho rencor, bisonte. Me dice, dile a Tauro que ha hecho un dibujo. Hay un dibujo que tú has hecho. Pero es muy curioso. Hay una serpiente. Hay una serpiente que sale y te va envolviendo, Tauro. Te va envolviendo. Sí. Y los ojos de esa serpiente son como color verdes. Como color verde. No sé si a lo mejor de repente tú estás lidiando con una persona de ojos verdes, también puede ser el caso, pero tiene los ojos como color verdes, Tauro. Y lo que me sorprende es que te va envolviendo, bisonte, tu cuerpo. Te envuelve, Tauro. Tauro, creo que estás en un lugar con personas que en estos momentos no estás vibrando bien. Siento que estás con personas que no estás vibrando bien. Siento, mi querido bisonte, que a lo mejor estás teniendo muchas pesadillas y esta situación, Tauro, tienes que hacer algo. Porque esa serpiente no me ha gustado. Hay una serpiente que te envuelve, bisonte. Voy a sacar una carta y la serpiente me miraba, Tauro. Vamos a ver. ¿Por qué me ha salido la imagen de una serpiente para Tauro? Salieron las cartas. Mira, Tauro. Tauro, tienes que proteger a tu familia, ¿vale, bisonte? Mira, ¿ves este rostro? Y aquí hay un personaje que está protegiéndose. Aquí hay una madre con sus hijos, Tauro. Y cierras con la carta de la rueda, corazón. Tienes que proteger a tus hijos. Tauro, dime una cosa, Tauro. Dime una cosa. ¿Te estás divorciando? ¿Te estás divorciando y de repente tú sientes que quieren quitarte a tus hijos? O tú de repente me dices, Tauro, Richard, perdón, a mí me pasó esto. Y ahora yo estoy luchando por recuperar a mis hijos o a mí me quitaron mis hijos. Y yo siento, Tauro, que
que tú podrías haber ganado esta situación. Yo siento que tú de repente te hubieras evitado de muchos problemas, pero es como que tú me dices, Richard, alguien me ha tocado. Yo no sé, tú me dices, Richard, yo no sé qué tuve en ese momento. No tuve valor de defenderme, no tuve valor de buscar ayuda. ¿Por qué, cariño? Porque te pusieron una trampa, Tauro. Te pusieron una trampa. A ti te han arrebatado algo especial. Para algunos son hijos, para algunos puede ser tu familia, tu pareja, pero a ti te han arrebatado algo especial con magia. Porque esa serpiente no te dejaba mover. Estabas ahí, Tauro. No te dejaba mover. O la envidia, bisonte. La envidia, Tauro. Por eso que me ha dicho, tienes que cuidar a tu familia, a tu entorno. Si tú sientes, Tauro, que a lo mejor me dice, Richard, tengo mucho miedo, siento que ellos van a ganar, siento que esta situación va a ser negativo para mí. No pienses en esto, Tauro. Alguien quiere verte destruido. Y está utilizando magia, bisonte. Pero no va a poder contigo. O simplemente la energía de ellos, pues te bloquean. Aléjate, aléjate. Bisonte, mira. Cuando tú estás con una persona que vibra mal, ¿vale? Que te tiene manía, que te tiene cólera. Y de una manera hipócrita, que todo lo hacemos, le das la mano, le das lo que es un abrazo, bisonte. Vamos a suponer que tú le das un abrazo, Tauro. Toda la energía de esa persona lo absorbes tú. Toda la energía de esa persona lo absorbes, Tauro. Entonces tienes que hacerte una limpia automáticamente. Y quizás por eso las cosas te van mal, Tauro. Vamos a ver las características, mi querido bisonte. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Tauro. Que Dios universo me ayude, mi querido Tauro. Vamos a ver, ¿qué me dice? Me sale la carta del carro, la carta del caballero de copas y la carta de la sota de copas, cariño. Hay una persona que se comunica contigo, Tauro, y te va a hacer una propuesta o puede ser lo que es una declaración de amor. Veo que muchos de ustedes van a estar viajando, Tauro. Muchos de ustedes te veo viajando. Puede ser que vas a estar lidiando con personas de elemento agua, especialmente un Cáncer, pero también puede ser Escorpio, Piscis, y un Sagitario, porque mira, atrás hay un caballo, corazón. Físicamente están muy bien, cabello corto, a excepción de uno que tiene el cabello un poco largo y se pinta de algún color. Algunos están lidiando con personas que son de contextura gruesa, pero son muy morenos o muy morenas, bisonte. Su trabajo puede estar relacionado, conduce. Veo que conduce. A lo mejor su trabajo está lejos y tiene que conducir, bisonte. Conduce mucho. Una persona que está en la distancia también. Una sorpresa, Tauro. Hay una sorpresa de una persona que está en la distancia, Tauro. Y esto puede ser que causa celos, bisonte. Recuerda que estás rodeado y rodeada de personas que son muy celosos. Muy celosas, Tauro. Hay un personaje, Tauro, que te venía mareando hace tiempo. A ti te gustaría saber cuáles son sus intenciones. Esta persona empieza como a madurar, como que se da cuenta, bisonte. Se da cuenta que tiene que apostar por ti. Tienen ojos claros, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, o se pinta de algún color. Esta persona como que te decía, ya vamos a tener una relación formal, vamos a ir a vivir juntos, mañana te doy la respuesta, tú estabas cansado, cansada de que te maree tanto, pero esta persona reacciona, mi querido bisonte. Va a reaccionar, ¿vale, Tauro? Alguien te va a hablar de su amor, Tauro. Alguien te va a hablar de su amor. Un hito más. La carta del 3 de espadas, claro, te va a hablar de su amor. ¿Por qué? Porque sientes celos. O tú, cariño, te has cansado y dices, Richard, voy a buscarme un novio o una novia o te vas a dar lo que es una oportunidad con una persona y esta persona por celos, bisonte, pues simplemente te busca. Hay una persona por celos que te va a buscar, Tauro. Por celos, porque se siente herido. La carta del 3 de espadas. Puede ser una persona también del signo Libra, también. O Acuario y también Géminis. Pero esta persona, cariño, le sabe mal. Le sabe muy mal, como que dice, he perdido mi oportunidad. Recién se da cuenta, Tauro.
Recién se da cuenta que ha perdido una oportunidad y te busca. Siento que esta persona, como está tan nervioso, tan nerviosa, posiblemente va a venir de una manera no agradable, ¿vale? Te va a reclamar, te va a hacer un escándalo, te va a decir por qué estás con esa persona, por qué no me has esperado, yo qué sé, cariño. Es una persona que se da cuenta última hora. Quizás de repente ya es demasiado tarde también, mi querido bisonte, ¿vale? Hasta la vista, Tauro. Gracias por tu apoyo. Te recomiendo que lleves contigo lo que es una sortija de acero y siempre hazte una limpia, Tauro. Alguien quiere destruirte. Hasta la vista, bisonte. Gracias por tu apoyo. Bendiciones de corazón.